Hola, hola, bienvenidos al Gimnasio del Cerebro. Mi nombre es Laura Saavedra. Hoy vamos a hablar un tema súper bonito que es la pedagogía en la salud con Marisa Cardoso. ¿Cómo será la pedagogía en la salud? ¿Por qué creen ustedes que nos enfermamos? ¿Por qué creen ustedes que nuestro cuerpo se ve afectado por los procesos físicos, energéticos, emocionales que vivamos en el planeta Tierra? Así que vamos a tener hoy de invitada a Marisa, la voy a entrevistar, aprovechen para que le preguntemos todo lo que más queramos y aprovechemos este espacio, estos en vivos que ella nos regala para realmente aprender sobre la pedagogía que nosotros tenemos en el planeta. No siendo más, recuerden que nosotros tenemos 4 áreas en nuestra vida: el área de la salud, el área de las finanzas, el área de las relaciones y el área del ambiente. Esta semana estamos haciendo muchos en vivos constantes para que realmente podamos aprender en dónde estamos en el proceso, para dónde vamos y qué nos hace falta también. Estos tips y estas conversaciones y estos en vivos nos ayudan mucho a caer en cuenta de cosas. Y bueno, saludos a Pruden, mi gran amigo. ¿Cómo estás? Entonces vamos a ver todas las áreas esta semana en vivo con Marisa. Va a ser súper interactivo porque le voy a preguntar: oye Marisa, ¿qué pasa con las relaciones? ¿Por qué nos cuesta tanto? Ese lo vimos ayer, ¿no? Hoy vamos a ver la salud. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando nos enfermamos? ¿Por qué generamos una enfermedad? ¿Por qué por más de que trabajemos la enfermedad aún sigue reviviendo muchos momentos en nuestra vida y sigue ahí? ¿Qué pasa con las memorias energéticas que se quedan de la enfermedad? Conozco muchas amigas en muchos procesos que han estado en una enfermedad por mucho tiempo, son terapeutas, han hecho esto, lo otro, han hecho diferentes tipos de terapias y aún siguen enfermas, aún su enfermedad vuelve y repercuta. Entonces, ¿qué será? ¿Por qué será eso? Entonces vamos a aprender hoy todo en tema de la salud, ¿sí? Vamos a esperar que ya se va a conectar aquí Marisa. Ahí Te está. veo. Bueno, Hola Marisa. ¿cómo estás, Laurita? Yo estaba en mi Instagram y estaba ya conversando con un montón de gente. Ahí estaba compartiendo y te estaba esperando. He sido puntual. Yo te estaba esperando por aquí y le estaba contando a todos los que ya están conectados, que vamos 20, que estamos haciendo la semana de la pedagogía, que estamos tocando Ujú. cada área de nuestra vida, relaciones, salud, finanzas y ambiente, a ver cómo es la pedagogía en cada área, porque a veces patinamos un montón en muchas pedagogías y no nos damos cuenta por qué. Entonces, esta área hoy de la salud, en donde vamos a trabajar en este momento, es qué pasa cuando nosotros tenemos una enfermedad por tanto tiempo, ¿sí? Y nada que logramos salir de ella, se nos repite, cómo la producimos en el cuerpo físico, cuáles son los químicos que activan la enfermedad. Tengo muchas preguntas, Marisa, que nos han estado haciendo en nuestro buzón del gimnasio del cerebro. Yo también estoy pues aquí emocionada de poder entender y compartir por qué nos enfermamos. Es una pregunta que aún no se me ha resuelto en mi cabeza, qué pasa en nuestro cuerpo con la enfermedad. Así que bienvenida y muchas gracias por compartir. Buenísimo, Lauri. Bueno, es un tema bastante amplio para un vivo, pero bueno, vamos a tratar de darles información de valor y información práctica para que realmente podamos seguir trabajando en este camino de la autoconciencia y el autoconocimiento. Básicamente, nosotros ya tenemos que entender que nosotros estamos constituidos por nuestra alma, por nuestra mente y por nuestro cuerpo y que no están separados. Esta triada no está separada. Nosotros como seres humanos funcionamos integralmente con estos tres aspectos. Y cada aspecto tiene una característica importante en el funcionamiento de nuestra realidad y de nuestra conciencia. En el caso del cuerpo, el cuerpo es el encargado de conectar nuestro cerebro con esta realidad. Por lo tanto, la función del cuerpo específicamente es de recibir la información externa y la información interna. ¿Y cómo es esa comunicación tanto con el mundo exterior como con el mundo interior? Lo hace a través de químicos. Nuestro cuerpo y nuestra biología
es de características químicas. Entonces, la mayoría de los estímulos, ya sea un pensamiento, una emoción o un sentimiento, se codifica en nuestro cuerpo a través de una cascada de químicos. Y cuando nosotros percibimos por nuestros cinco sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato o el tacto, lo que estamos percibiendo del mundo exterior se traduce dentro de nosotros, en nuestra biología, también por químicos. Entonces aquí pasa algo muy curioso. Los químicos no es que se activan en cualquier lugar. Nuestro cerebro tiene un mapa, ¿no?, de nuestra propia biología, donde se conectan la información referente al sector del cuerpo que nosotros necesitamos trabajar o necesitamos estimular. Como por ejemplo, cuando el cerebro tiene un proceso mental, cualquier sea el proceso mental, y el cerebro no lo puede resolver. Supongamos yo no digiero una situación, no digiero la situación de que las personas lleguen tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez que una persona llega tarde, mi cerebro empieza a generar unas conexiones eléctricas que hace que se activen zonas del cerebro que van a ir directamente al órgano encargado de digerir. Esta conexión neuronal que hay con las zonas del cerebro y nuestras partes biológicas son estimuladas por las descargas eléctricas de esas conexiones, fabricando químicos que cuando el cerebro no puede procesar una información, no sabe cómo resolverla, la deriva, la manda al cuerpo para que el cuerpo la gestione y se encargue. Entonces el cerebro dice, yo no digiero la impuntualidad de las personas, por ejemplo. Entonces, al principio el cerebro hace su intento de tratar de buscar información, entender, comprender, pero si la persona no ha desarrollado el procesador, no ha desarrollado el cerebro no lo puede resolver. Un cerebro que no está entrenado, que no está desarrollado el procesador, no puede entender este tipo de situación. Entonces, cuando no las puede entender, dice, bueno, yo no las puedo resolver, dice el cerebro, las voy a derivar al estómago, que es el encargado de digerir. Entonces, cuando yo estoy ante situaciones que las personas llegan tarde, en realidad empiezo a sentir malestar en el estómago, acidez, y no entiendo por qué. ¿Qué tiene que ver mi estómago con que las personas lleguen tarde? Es que el cerebro directamente al derivarlo al sistema digestivo, está diciendo sistema digestivo, encárgate de ese pensamiento, de ese proceso que yo no lo estoy pudiendo procesar. Y el estómago es muy obediente al cerebro. Todo nuestro cuerpo y toda nuestra biología es muy obediente a este comando, a esta biocomputadora, a este procesador. Entonces, el estómago dice el cerebro que tengo que digerir esto. ¿Y cómo el estómago digiere? Generando ácido clorhídrico, generando jugos gástricos. Entonces empieza a activar el peristaltismo, la actividad del estómago, los jugos gástricos se liberan al estómago, pero pasa algo diferente a cuando comemos y tenemos que digerir. Cuando nosotros llevamos un alimento a la boca, en la saliva nosotros tenemos alcalinizantes naturales que están en la saliva. De tal forma que cuando nosotros hacemos el bolo alimenticio en la saliva, nosotros modificamos el pH para que cuando llegue al estómago, ese pH se equilibre o se neutralice con la acidez que libera el estómago. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un pensamiento, mi saliva no llega al estómago. Entonces, al no llegar al estómago, ese estómago está vacío, pero está con el estímulo de que tiene que fabricar ácido clorhídrico. Entonces, el pH es alto.
Entonces empiezo a elevar el pH, que si esto se sigue repitiendo constantemente, las personas llegan tarde y yo no lo acepto y me molesta y me irrita, al cabo de años, esa repetición de ese estímulo va a generar el deterioro de la mucosa, generando lo que se llaman úlceras pépticas, y a partir de ahí va a seguir aumentando hasta poder llegar a ser una úlcera sangrante, incluso hasta un carcinoma, ¿sí? Y eso simplemente es porque el cerebro está derivando lo que no está pudiendo procesar. Entonces, eso es un ejemplo muy simple y sencillo, pero así hay muchísimos otros procesos que el cerebro deriva. Por ejemplo, el cerebro cuando no puede manejar un proceso de desvalorización, cuando se siente demasiado sobrecargado, ¿no? Dice, bueno, yo no puedo modificar este proceso. Entonces, ¿quién se tiene que encargar de sostener, de dar fuerza, de dar sostén? ¿Quién? Y los músculos, los huesos. Entonces el cerebro dice, bueno, voy a mandarle primero al músculo, ¿no? Entonces la persona empieza con dolores de ciática, le duele la espalda, le duele el cuello, le duelen los hombros, siente una puntada entre las escápulas. Y dicen, no sé, estaba trabajando y de repente me levanté y empezó el dolor. Y quizás está asociado con la carga laboral que la persona empieza a asumir, con lo que la persona mentalmente se va cargando. No ha levantado peso, pero el cerebro no distingue si es un peso virtual, físico, o es un peso mental. Por lo tanto, impacta en los músculos de la columna, generando realmente la sensación de agotamiento, de cansancio, de acumulación de ácido láctico, de contracturas por la falta de oxígeno que hay en la zona, por la tensión, por el estrés, por estar en tanta tensión, porque cuando nuestro cerebro está disparando eso, nosotros estamos en estrés, estamos en alerta. Y la respuesta muscular del estrés y de la alerta, ¿cuál es? La Ujú. contracción. ¿Por qué? Porque tenemos que contraer para estar listos para huir. Entonces, no nos damos cuenta y estamos todo el tiempo contrayéndonos. Y eso es totalmente inconsciente. Y obviamente que si mantenemos la contracción por mucho tiempo, eso le falta oxígeno, eso se agota, el músculo se agota y genera estas contracturas que con el tiempo decimos, necesito un masaje, necesito realmente relajarme. ¿Para qué les digo y para qué les cuento si esto pasan a producirse calambres, ¿no? Ya no tan solo hay una contractura crónica, que has pasado un umbral de contracción, sino también que hay un gran consumo de potasio que hace de que las cargas eléctricas de las membranas de los músculos se desestabilicen, generando estos espasmos por desequilibrio iónico. Entonces, así hay muchísimas formas en las que nuestro cerebro empieza a derivar en muchas cosas. Un cáncer también es una derivación de nuestro cerebro crónica. Es cuando realmente el cerebro no puede manejar procesos emocionales muy altos durante mucho tiempo. Para que se produzca un carcinoma, tiene que haber habido muchos estímulos en ese órgano, generando una gran cantidad de energía emocional en la célula correspondiente, en el tejido correspondiente, donde ya no tan solo afecta al citoplasma de la célula, sino que empieza a afectar al núcleo de la célula, donde se forma el ARN y el ADN, que es lo que va a codificar la fabricación de otras células. Por eso es que se empiezan a fabricar muchas células totalmente desorganizadas, con estructuras deformes, y a esto es lo que nosotros conocemos como carcinoma.
Entonces, Sí, una pregunta, Marisa, que ahí también están sí. preguntando, para hacer un resumen de todo lo que has dicho, la enfermedad es desorden, ¿sí? Prácticamente, es como cuando en la casa acumulamos, y de un momento a otro ya vienen las cucarachas, vienen los ratones, vienen, sí, vienen otros impactos en otras zonas. Entonces, ¿cómo se instala la enfermedad? Porque nos estás hablando de estímulos sensoriales, carga energética, emoción, y también, ¿y por qué se instala en diferentes partes del cuerpo? ¿Qué tiene que ver eso? Bien. O sea, ¿me vuelves a repetir la pregunta? No entendí. A ver. ¿De qué consta de que la enfermedad se instale en un seno, en la barriga, en el pie, en la mano, ¿sí? Desde el desorden de nuestra cabeza. ¿Qué tiene que ver en dónde se instala? Bueno, la enfermedad se va a instalar en función a lo que el cerebro no puede procesar, lo deriva al órgano que se encarga de esa función. Por eso les digo, Ok. si es una cuestión que no digiero algo, va a ir a mi estómago. Si es algo que yo no puedo sostener, va a ir a los tejidos de sostén. Si yo necesito marcar mi territorio, va a ir al sistema urinario, por ejemplo. Si yo necesito tener mayor defensa ante la situación y mi cerebro está percibiendo que no tengo un mecanismo de defensa, va a ir a mi sistema inmunológico. O sea, se va a direccionar según la función del órgano y la percepción de mi cerebro de la necesidad de resolverlo. Entonces, todas las enfermedades tienen un lugar y un origen mental, porque siempre, o sea, nosotros proyectamos las experiencias en esta realidad y las vivimos con un solo fin, aprender y entender para qué nos sucede eso en la vida. Afortunadamente tenemos muchas formas de darnos cuenta realmente cómo nosotros tenemos que limpiar nuestra ignorancia, cómo nosotros tenemos que aprender a modificar ese desorden mental que tenemos. Afortunadamente, la enfermedad, aunque a muchos no lo puedan entender de esta manera, pero realmente es una puerta de entrada para poder tomar conciencia del desorden que nosotros tenemos con nuestras creencias, con nuestros traumas, y solamente cuando se manifiesta en una enfermedad o cuando se manifiesta en una experiencia de impacto, es cuando nosotros podemos tomar conciencia de que eso que se está reflejando en una enfermedad o en una experiencia nace de nosotros mismos. Nosotros no podríamos tomar conciencia si no fuera que el cuerpo se exprese o que la realidad nos muestre a través del dolor y el sufrimiento que hay una información de ignorancia y desordenada dentro de nuestra mente subconsciente. Entonces las enfermedades tienen un propósito muy importante en nuestra trascendencia, tienen realmente muchísima información que es muy subconsciente y probablemente epigenética. La mayoría de para que una enfermedad se manifieste en un cuerpo, tiene que haber habido muchos hechos emocionales fuertes. Ustedes dirán, pero hay niños que se enferman. Sí, hay niños que se enferman porque ya traen el ADN con esa información. Entonces, el umbral de disparo de la enfermedad es mucho más corto. ¿Por qué? Porque ya sus genes vienen con una predisposición a activar a través de las experiencias vividas y estímulos ese tipo de enfermedad. Wow, gracias Marisa. Por aquí nos están preguntando, María Alejandra, los dolores de cuello y hombros son muy frecuentes en esta sociedad. ¿Cuál es la razón? Bueno, sí, ahora tenemos muchísimas patologías como estas que van asociadas con el estrés y con la carga, ¿no? Las contracturas de cuello y de hombros tienen que ver con la sobrecarga que nosotros nos estamos poniendo inconscientemente. Hay algo que las personas tienen que empezar ya a manejarlo como algo básico,
tienen que entender que en nuestro cerebro funciona un 5% consciente y un 95% subconsciente. Entonces ustedes dicen, pero ¿cómo puede ser de que yo me busque esa sobrecarga, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo me cargue con las cosas de los demás si yo no me quiero hacer daño? Hay un 5% de mi cerebro que es consciente, que piensa y siente eso que ustedes están diciendo. Pero hay un 95% de mi cerebro de creencias, de información y de programas que dicen todo lo contrario. Entonces nosotros siempre somos conscientes del 5% y siempre proyectamos en esta realidad ese 5%. Pero ese 5% se sustenta en un 95% de información subconsciente que nosotros mismos estamos emitiendo. Entonces, ahora estamos en un momento de muchos cambios, ¿no? De muchos procesos de transformación en todos los aspectos laborales, sociales, políticos, geográficos, y esto está generando que las personas se estresen mucho más y que aumente la carga en todos los aspectos, aumentando la cantidad de contracturas en el cuello y en los hombros. Wow. Gracias, Marisa, porque estas enfermedades ya son, o sea, repercuten en mucho tiempo, ¿no? Tengo muchas amigas que llevan con procesos de enfermedad mucho tiempo, han hecho muchísimas cosas de terapia, sanación emocional, biodescodificación, constelación y siguen con la enfermedad. Entonces, siendo así, ¿es que aún les falta ordenar algo en el cerebro o recuperar el cuerpo es más difícil? ¿Cuál sería el camino? Sí, bueno, hay varias posibilidades ante una enfermedad. Hay que ver cuál es digamos, cuánto tiempo llevan con esa enfermedad. Porque también es cierto que nosotros podemos transformar esa creencia, podemos liberar ese trauma de nuestra mente, pero si el cuerpo ya ha tenido mucho deterioro y hay pocas posibilidades de regeneración y recuperación, quizás no quede al 100%, pero vuelva a recuperar un 50%, un 70% de la funcionalidad del órgano, del tejido. Eso también es posible. También es cierto que hay personas de que su cuerpo está en condiciones óptimas, el hecho de desactivar un circuito, una creencia limitante y el cuerpo estar en las condiciones, la regeneración puede ser total y como se dice milagrosa, ¿no? Porque es como que si nunca hubiese existido. Eso también es así. No siempre tenemos una remisión de enfermedad total, no siempre. Sucede, sí, sucede, pero también muchas veces es parcial. Y esto puede ser porque la persona no ha terminado de aprender o comprender lo que necesitaba comprender de esa enfermedad. Y otra cosa puede ser de que su organismo no esté en las suficientes condiciones como para volver a recuperar la integridad inicial de un buen funcionamiento. Entonces, eso es totalmente relativo con el proceso. Pero lo que sí es cierto, que en la medida que yo voy limpiando mi mente, voy reforzando mis creencias de forma positiva, voy programando mi mente, voy también programando la química de mi cuerpo y con eso puedo reestructurar y regenerar mis tejidos. En este tiempo, la humanidad puede llegar a ese nivel de avance utilizando su mente. El anti-age del cerebro. Por El eso en anti-age, sí. Neurofitness Active ha sido el entrenamiento que para mí me ha permitido rejuvenecerme. Tengo 30 y aún me dice que parezco de 18. En el entrenamiento de Neurofitness realmente puedes entender todo esto porque el cerebro está lleno de creencias y es donde vamos a buscar la enfermedad, qué nos pasa con la enfermedad, cómo limpiamos las creencias del árbol, del nacimiento, de nuestra infancia. Entonces, este entrenamiento a mí personalmente me ha permitido tener un anti-age en mi vida, que aún me pidan el ID cuando voy a las zonas de los mayores, digámoslo así. Entonces, súper recomendado. Por acá está preguntando, Marta dice, ¿de dónde viene la fibromialgia? Porque hay tantas personas con ese diagnóstico.
Bueno, la fibromialgia es una patología que se da en los músculos y es una enfermedad autoinmune. Todas las enfermedades autoinmunes son enfermedades que el cerebro lo deriva al sistema inmunológico porque siente muchos ataques. El sistema inmunológico es el encargado de la limpieza, ¿no?, de nuestro organismo. Entonces es el encargado de tener los linfocitos, los macrófagos para cada vez que hay una infección o algo que no corresponde, el sistema inmunológico sale a limpiar y a barrer eso. Cuando nosotros estamos ante una enfermedad inmunitaria, ¿no? El cerebro considera que tiene que estar limpiando todo el tiempo. Entonces necesita que el sistema inmunológico esté activo todo el tiempo, generando un desequilibrio en la fórmula linfocitaria, en los complementos que serían todas las enzimas que regulan nuestro sistema inmune y nuestro sistema de defensa. Pero cuando eso está demasiado activo y no hay nada que limpiar, empieza a atacar a nuestro propio cuerpo. Entonces, en la fibromialgia hay un ataque a nuestro sistema neuromotor, o sea, la placa neuromotora. Es un autoataque que nosotros lo estamos haciendo. Y es un autoataque porque nos flagelamos, nos hemos flagelado durante mucho tiempo sintiéndonos culpables, sintiéndonos desvalorizados. Hemos tenido una desvalorización crónica en pensamientos, podemos venir de familias desvalorizadas, de mujeres desvalorizadas, que normalmente la fibromialgia se da más en mujeres. Es una enfermedad que tiene un porcentaje alto en la mujer. También se da en algunos hombres, pero el mayor porcentaje es en la mujer de fibromialgia, ¿no? Entonces, esa desvalorización cada vez es mayor, generando una gran impotencia funcional. La persona no puede moverse, tiene dolor para moverse, se siente muy cansada y agotada y es una forma de generar una parálisis para no enfrentar, para no luchar, es una forma de huir de esa desvalorización por no tener las herramientas o los recursos mentales para poder trascender o desactivar o eliminar esa desvalorización de su mente. Porque todo esto está originado por una creencia limitante que es la desvalorización. Entonces, esa es la causa de la fibromialgia. Hay tres cosas que yo veo en los pacientes, Marisa, y en todas las personas que quieren hacerlo, se quedan en el hacerlo y lo piensan para hacerlo, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es querer hacerlo, dar el paso para hacerlo y realmente hacerlo. Porque a veces nos quedamos en el dolor o no nos duele tanto para dar ese paso, bueno, ¿qué pasa conmigo? Ya fui al médico, ya fui aquí, ya fui allá y nada que me curo. Hay algo en mí que no entiendo, que está desordenado. Entonces el querer hacerlo es buscar información de sabiduría, herramientas y todo para conocer nuestro cerebro y empezar a limpiar todo ese desorden mental que traemos desde mucho tiempo atrás en esta vida y pues todo lo que nos queda. Entonces con Neurofitness es donde nos permite tener todas esas herramientas que realmente conocemos nuestro cerebro, conocemos nuestra historia. Por aquí nos pregunta Cristina, buenas noches, el edema, ¿qué es en la pierna izquierda? ¿Qué es un edema? El edema es la acumulación de líquido en el tejido celular subcutáneo, o sea, por debajo de la piel, entre la grasa, digamos, y la masa muscular. Esta acumulación de líquido normalmente tiene que ver con el sistema venoso, tiene que ver con el sistema linfático, tiene que ver con la retención de líquido. Y si se da en la pierna, ¿no? Tiene que ver con el sostén, tiene que ver con el avanzar, tiene que ver si eso está limitando. Normalmente hay diferentes tipos de edemas, ¿no? Nosotros podemos tener edemas renales, edemas cardíacos, edemas producidos también por obstrucciones venosas. Entonces, para poder determinar qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, tenemos que ver realmente el origen. Es muy importante el origen de la patología porque nos va a ir orientando más a poder determinar cuál es la creencia o cuál es el trauma que está generando ese estímulo en nuestro cuerpo.
pero el líquido va muy relacionado con mamá, con la vida, ¿no? Entonces, y cuando hay una retención, cuando no está circulando, ¿no? Tendría que revisar un poco qué está pasando, ¿no? Con mis relaciones, con el vínculo femenino, qué está pasando cuando hablo con el vínculo femenino, no solamente es una persona, ¿no? Puede ser un proyecto, puede ser la parte de un proyecto, la parte femenina de un proyecto también puede ser, ¿no? Una maternidad también puede conocerse como una energía femenina. Por eso cuando nosotros hablamos de retención, líquido, hay que ver. No es lo mismo que sea de origen cardíaco, renal o que sea por alguna obstrucción venosa, que son por las que normalmente se dan los edemas en las piernas, en los miembros inferiores, ¿no? También hay Ujú. patologías crónicas como la diabetes mellitus y todo esto que genera también este tipo de edemas por problemas, por las neuropatías diabéticas que disminuye la circulación de la sangre periférica y aumenta la acumulación y la retención de líquido, más lo que va sumando el desajuste que se tiene a nivel renal en esa enfermedad. Por eso, es una pregunta muy amplia. Si tiene que ver, hay que buscar un poco la orientación con líquidos es mamá, líquido, la pierna tiene que ver con el sostén, ¿no? Si es la pierna izquierda, tiene que ver también con la parte de recibir, ¿no? De permitirse recibir. Entonces, bueno, podríamos hacer muchas deducciones, pero hay que ser mucho más específico. Gracias, Marisa. Pues yo vine a esta vida a vivir bueno, a ser feliz y a servir a donde el Padre me ponga, ¿cierto? Pero ¿qué diferencia es con un mapa de vida? ¿Cierto? Porque es una cosa muy diferente que uno le entregue en un barco gigante y le dice, bueno, vete para las Bahamas. Y ajá, ¿cómo me voy a ir para las Bahamas si no conozco, no sé navegar, por dónde cojo la ruta? Y asimismo siento que con un mapa de navegación, con las herramientas de sabiduría, con los entrenamientos de neurofitness, tenemos ese mapa que nos dice la vida, oye, mira, por aquí es, para que no nos estrellemos tanto y elegimos sufrir un día, una hora o años de nuestra vida. Entonces, a eso yo considero que eso es lo que me ha permitido a mí todo este entrenamiento, todo lo que estamos hablando, tener un mapa de navegación. Ese mapa es esa guía Ujú. interior que la he ido activando con todos nuestros entrenamientos que hacemos en el gimnasio. Y ha sido muy bonito porque ahora verifico en mi vida una buena salud, unas buenas relaciones, una buena finanzas, un buen ambiente. Entonces, por aquí tenemos otra pregunta de Ernesto, que me parece súper buena esta pregunta también. Entonces, en la hipnosis clínica, al reprogramar el subconsciente ayudaría un poco al cambio del comportamiento necesario para no cargar el organismo y procesar los problemas de otra forma. Y ya estamos hablando de la hipnosis, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la hipnosis es una herramienta fantástica y maravillosa, ¿no? Pero siempre es importante que vaya acompañada de los 5 pasos de Neurofitness Active, porque no es lo mismo hacer una reprogramación en hipnosis que hacer una desactivación de circuitos en hipnosis. Cuando yo desactivo el circuito, no tan solo estoy haciendo un cambio de programación, sino que también estoy transformando una información de ignorancia a una información de sabiduría. Y toda información de ignorancia, el único propósito que tiene es que nosotros aprendamos. Entonces, cuando nosotros podemos aplicar las herramientas de neurofitness dentro de una hipnosis, esto hace de que realmente el proceso de sanación y transformación sea radical en una persona. Pero por supuesto que todo lo que tenga que ver con la reprogramación mental y más en ese estado cerebral, pues va a generar cambios fundamentales en la salud. Gracias, Marisa. Por acá hay otra pregunta. Está todo el mundo preguntando muchas cosas, ¿no? Este tema está súper chévere. Ya casi vamos a terminar. Aprovechen para hacer las últimas tres preguntas. Me escriben que qué pasa con la parálisis facial. Me imagino es, Mm. ajá,
Trauma, No, trauma. bueno, sí, la parálisis facial, ¿no? Parálisis. Nos está diciendo que estamos ante un accidente, ¿sí? Ante un proceso de culpa. Es muy probable que la persona haya estado pensando demasiado y a la vez sintiéndose culpable, quizás por no cumplir con ella misma o no cumplir con otros o no cumplir las expectativas de algún proyecto, pero la mayoría de los accidentes cerebrovascular es por haber estado pensando mucho y culpándose inconscientemente, o quizás no lo han hecho culpándose, sino percibiendo realmente la responsabilidad de no poder hacerlo de una forma diferente o como el otro quería o como lo que el otro necesitaba. Entonces, la mayoría de los ACV tienen esta connotación porque son accidentes cerebrovasculares. Gracias, Marisa. Por aquí tenemos otra pregunta. Dice, hablando de situaciones con respecto a mis proyectos, ¿se puede generar enfermedad tal vez? Por estancamiento, no avanzas, me imagino que eso Sí, es lo que me sí, quieres preguntar. normalmente, o sea, todo, absolutamente todo puede terminar dando una enfermedad. Si mis proyectos se estancan, me voy a ir a una depresión. Si mis proyectos, por ejemplo, fracasan y no funcionan y no funcionan, puedo irme a dolores de hueso, a dolores de cabeza. Si mis proyectos no dan buen resultado, ¿no? Puedo irme a enfermedades también del tipo osteoartromuscular, a accidentes, a esguinzarme el pie, a no sentirme estable, porque la mayoría de las personas cuando los proyectos no van funcionando, fracasan, perciben mucha inestabilidad, mucha inseguridad y la inseguridad está muy ligada a los ligamentos y tendones. Sí, totalmente. Cualquier pensamiento, cualquier limitación mental puede desencadenar un llamado de atención a través del cuerpo, porque les vuelvo a decir, es la única forma de que nosotros tomemos conciencia de lo que muchas veces tenemos naturalizado en la vida. Gracias, Marisa. Y para terminar esta última pregunta, ¿la adicción es una enfermedad? Porque ahora veo en la sociedad la cantidad de adicciones a no solamente a las drogas o al alcohol o cosas, sino como a los estímulos. Ahorita tenemos adicción a las redes, adicción a la música, a la adrenalina. Entonces, ¿eso es una enfermedad, Marisa? ¿Qué dices tú? Bueno, tendríamos que empezar a definir qué es una enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, es un desequilibrio físico, psíquico, ¿no? Y ahora hasta energético que puede tener la persona si definimos así por una enfermedad. Lo que sí les puedo decir que todas las adicciones nacen en los traumas. Eso sí les puedo decir para no entrar en conceptos de salud y enfermedad, ¿no? Lo que hacen las adicciones están muy ligadas al sistema de supervivencia, por eso no son fáciles de manejar y fáciles de gestionar. Podríamos decir que es una enfermedad desde la definición que hay un desequilibrio, que hay ausencia de salud, que también es otra definición de enfermedad. Pero básicamente esto radica en los traumas. Todas las personas que tienen adicción al alcohol, a las drogas, al sexo, a la tecnología, nos está reflejando de alguna forma la necesidad de llenar algo que no hemos podido llenar emocionalmente. Y buscamos de alguna forma la evasión, la sustitución a través de diferentes drogas que nos permiten escapar de ese trauma. Ok, entonces ahí hace falta llenar algo, la adicción es eso. Bueno. Ujú. Gracias, Marisa. No tengo ninguna más pregunta. No sé si alguna otra persona tenga otra pregunta. Realmente este en vivo nos permite a nosotros ver toda la pedagogía que hay en la salud, en todo el tema de nuestro cuerpo Ujú. físico, por qué nos enfermamos, qué pasa con nosotros. Y si nosotros no aprendemos a conocer todas las creencias que nos llevaron a enfermarnos, los traumas que nos llevaron a enfermarnos, todo lo que conlleva la enfermedad, porque también a veces es transgeneracional,
si no aprendemos, si no sabemos, si no conocemos, pues no vamos a poder tener una vida en bienestar y en salud y en armonía desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Entonces, pues toda esta herramienta de Neurofitness Adaptive nos va a permitir conocer mucho más nuestro cerebro, desactivar todas esas creencias, todo eso que cargamos, traemos, tenemos en el embarazo de nuestra mamá. Entonces, para este en vivo era muy importante explicar toda la pedagogía de la salud. Ya mañana nos vemos con la de las finanzas, ¿no? Vamos a hacer un en vivo Wow. sobre el dinero. ¿Por qué tenemos bloqueado el dinero? Marisa te va a preguntar de todo, porque ese es un temón. Entonces, este temota. Fantástico, yo encantada de responder preguntas, me gusta realmente compartir con todos ustedes todo este tipo de información y más cuando la gente participa y tiene inquietudes, ¿no? Porque eso permite que yo me conecte con la información que todos van necesitando para seguir siendo autoconscientes y entrenándose. Así que bueno, nos vemos mañana para ver un poco más de esto del dinero. Gracias, Lauri, por acompañarme en este en vivo. Gracias a todos por estar ahí, siempre, siempre, siempre están ahí, ¿no? Acompañándome Y en estos en vivos. Y bueno, si conocen amigos, conocidos, familiares que necesiten ordenar esa información del cerebro, ya saben que el 11 de junio empezamos Neurofitness. Así que muchas gracias, Marisa. Nos vemos mañana con el dinero, que voy a estar ahí preguntando un montonón. Y que tengan buena noche a todos. Chao, Ah, chao. adiós, adiós.